Muy buenas tardes, amigas y amigos, a nombre del Grupo Novis. Es un gusto recibirlos en esta conversación muy importante, particularmente en materia corporativa, empresarial y fiscal, precisamente porque nos acercamos al fin ya del año 2022 y bueno, como todos ustedes saben, hemos estado viviendo acontecimientos muy importantes en materia económica, geopolítica, internacional, que han significado pues un enorme desafío para todas las empresas en todo el mundo y sobre todo en nuestro país. Y también, como el COVID-19 cambió mucho de la estructura económica y muchísimo de la manera de comunicar las ideas, hoy estamos experimentando un formato nuevo de comunicación. Este webinar está desarrollándose en tiempo real y aquí están a mi mano derecha e izquierda los especialistas que en un momento más voy a presentar, precisamente para generar conversación de alto nivel con el objetivo de asesorar, de prácticamente contestar las dudas sobre el cierre de año en materia contable, en materia fiscal. Estamos enfrentando, pues como ya lo he comentado, un gran desafío, como todos ustedes lo saben, a nivel mundial con las altísimas tasas de inflación. Estamos mirando un aumento tremendo en materia de los insumos de producción, particularmente las commodities como el petróleo, como el gas. Y estamos también viendo cómo el mundo se está reconfigurando. Lo que hoy está pasando es algo que en algunos casos pasó hace 40 años y en otros casos jamás había sucedido. Por eso todos los empresarios y empresarias mexicanos pues tenemos que saber cómo enfrentar estos escenarios de incertidumbre y la mejor manera es preguntarle a los que saben. Y los que saben pues tienen toda la intención de decirnos cómo viene el futuro y cómo viene el año 2023. Es por ello que Novi se congratula en invitar a una mesa de especialistas a importantes profesionales en materia contable, en materia fiscal, en materia de asesoría en temas de seguridad social y del sector de la construcción. Y bueno, con ello lo que pretendemos es generar conversación de alto valor empresarial. Dicho lo anterior, y con el gusto de tenerlos a todas y a todos conectados a estas horas, desde Culiacán, Sinaloa y las instalaciones del Corporativo 120, les mandamos un cordial saludo y un gran abrazo. Y me voy a permitir, acto seguido, presentar a nuestros especialistas en esta tarde, a quienes les agradecemos muchísimo su disposición de dialogar, de conversar, sobre todo de contestar las preguntas y dudas que tienen los empresarios que son parte de Novis y también aquellos que están desarrollando día con día su actividad empresarial. En primer lugar, quiero agradecerle al contador público Esaú Iribe por su asistencia y su presencia. Muchas gracias, Esaú. Muchas gracias. Rápidamente les converso que Esaú es socio de integridad patrimonial. También tiene un certificado en management avanzado por precisamente Harvard Business Publishing Corporate Learning, y también ha sido expresidente y ahora es integrante de la Comisión Fiscal y de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos. Muchísimas gracias, Esaú. Él nos va a dialogar mucho sobre los desafíos en materia contable que tienen al cierre de año las empresas. Y por otro lado también nos acompaña un amigo muy reconocido por la comunidad de Novis, un corredor, por ejemplo, también, tengo que decirlo que compartimos el gusto por los maratones, el licenciado Jorge Camarena. Muchas gracias, Jorge, por estar Muchas gracias por invitarnos nuevamente. Jorge, bueno, como todos ustedes lo saben, ya es de casa. Él es abogado fiscal con más de 20 años. Es también ex magistrado en área fiscal y administrativa y ha sido y se desempeña actualmente como consultor en auditoría fiscal. Muchas gracias, Jorge, Muchas gracias por estar con nosotros. También un contador más, el licenciado Mercedes Ramírez. Muchas gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Un placer y gracias por invitarnos. Mercedes es especialista y asesor contable fiscal con más de 20 años de experiencia. Es también consultor en auditoría contable y fiscal
y ha sido expositor en temas fiscales, contables y administrativos en diferentes foros, seminarios y espacios. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a ustedes. Y bueno, pues también nos acompaña otro de casa, nuestro amigo Hugo García, quien es especialista en seguridad social. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes por invitarnos a participar aquí en el panel. Pues Hugo, como todos lo conocen, es un muy importante conocedor y especialista en materia de seguridad social. Es instructor en Coparmex, en CEMIC, en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Es consultor fiscal para el sector de la construcción, que en todas las crisis económicas, recesiones, desaceleraciones, es el primer sector afectado. Y también cuenta con una certificación en Conocer ECO 217. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Gracias, buenas tardes. Bien, pues ahora sí vamos a entrar a lo que nos reúne. Estamos muy preocupados a nivel nacional, todos los mexicanos, por lo que estamos viviendo. Ya lo he comentado, la tasa de inflación más alta en los últimos 30 años. Una incertidumbre muy importante, que la economía de Estados Unidos cae, que no está en recesión, que sí está en recesión. Bueno, para iniciar la conversación, Esaú, a ver, ¿qué nos recomiendas para prepararnos en el cierre fiscal 2022? ¿Por qué es importante, por ejemplo, revisar los estados financieros de las empresas antes del cierre contable fiscal? Gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, definitivamente nos encontramos en una incertidumbre económica. Nuestro país no es ajeno a eso. Si bien es cierto, hay factores externos que influyen y demás, pero es importante que las empresas revisen la situación financiera en lo individual para anticiparse de cierta forma al impacto fiscal que pueda tener el impuesto sobre la renta, que es el que se causa año con año. Derivado de todos estos cambios que ha venido implementando el órgano fiscalizador, al implementar nuevas medidas de fiscalización, tecnologías, nuevas herramientas para fiscalizar, nos lleva esto a que tengamos que tomar medidas preventivas, sobre todo, para que, por efectos de que al cierre del ejercicio, nuestros comprobantes fiscales, principalmente, que es la herramienta de fiscalización, digámoslo así, del SAT, podamos anticipar a una prevención, a una verificación oportuna. Es importante revisar los estados financieros a efecto de poder depurar en su momento aquellas cuentas o aquellos rubros que necesitan algún soporte legal fiscal como tal. Tenemos algún ejemplo, algunas cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Necesitamos revisar cada uno de los rubros que componen los estados financieros para efectos de que cuenten con la debida comprobación. Y es importante que las empresas planeen o tengan un precierre fiscal pues al más actual, en este caso sería septiembre o el mes de octubre, con cifras reales, y proyectar los ingresos y deducciones autorizadas que puedan tener los meses de noviembre y diciembre. Esto es con el fin, de hecho, de anticiparnos precisamente al impacto que pueda tener, ¿no? En materia de impuestos sobre la renta, pero también en materia de comprobación, que es importante verlo, ¿no? Como tal. Esto es un tema muy interesante porque, bueno, todos queremos saber si nos va a alcanzar para pagar los aguinaldos, que es una obligación muy importante para todos los empresarios. Pero bueno, con el tema que se está viniendo es un desafío tremendo, y eso es lo que me gustaría preguntarte, mi estimado Mercedes, tu opinión sobre estos temas en particular. ¿Cuáles son para ti los principales desafíos que tienen en materia contable los empresarios al cierre de este año? Sí, definitivamente es la comprobación fiscal, ¿no? Porque muchas de las ocasiones voltea y nos comenta, oye, ¿por qué tengo que pagar impuestos si mi banco está en cero? ¿Dónde está el dinero? Entonces, esa es la primera interrogante que nos hace el empresario, ¿no? Oye, sí, son 30,000 pesos, son 40,000 pesos de ICR, pero nomás quisiera que me dijeras dónde están, porque en mi banco no están. Y entonces, por eso es la importancia, como comenta Saúl, voltear y verificar el estado financiero, mi estado de resultados, mi balance. Porque en muchas de las ocasiones es cierto, tengo una utilidad ahí en mi estado de resultados, pero resulta que en mi balance hay deducciones que no he aplicado.
¿Por qué no las he aplicado? Por falta de comprobante fiscal. Y en ocasiones no ocupamos ni comprobante fiscal, porque tenemos por ejemplo, volteamos a ver la cuenta de clientes. Oye, pues ¿sabes qué? He facturado y mi utilidad está en clientes y no me han pagado. Ah, bueno, ahí hay una deducción que no ocupa ni flujo, porque nos iríamos a la deducción de cuentas incobrables. Esa deducción es lisa, es sencilla hacerla, nomás tendríamos que presentar un aviso de incobrables ante la Secretaría de Hacienda. Entonces, esa deducción ahí está. Entonces, ya minimizaríamos el impacto del ICR contra la deducción de los clientes que no me han pagado. Entonces, ahí tenemos una deducción que podríamos usar. Otra deducción es las cuentas por cobrar, en gastos por comprobar. Muchas de las veces emitimos un cheque y resulta que el proveedor no me manda el documento o el prestador de servicio no me manda el documento, y ahí también tengo una deducción que no puedo aplicar por falta de documento. Entonces, todo contador, todo empresario tiene que voltear y ver las cuentas que tiene por cobrar. Si son realmente dinero prestado o falta de comprobante. Porque si es por falta de comprobante, pues me está haciendo generar una utilidad sobre la que no estoy pagando, sobre la que no debo de pagar, una utilidad irreal. Y otra cuenta que tendríamos que voltear a ver es el no deducible. El no deducible lo llaman y dicen, no, es no deducible, y en ocasiones lo sienten hasta normal. El no deducible tiene un impacto que va más allá del 30%. O sea, el no deducible va y me pega a un 10% de PTU, porque estoy pagando sobre una utilidad que no existe. El no deducible también me genera un coeficiente de utilidad alto para el año siguiente. Entonces, todo ese impacto tiene el no deducible, que en ocasiones nomás lo vemos a lo cortito. Ah, mándalo a no deducible. Oye, ¿cómo que espérate? ¿Cómo que lo mando a no deducible? ¿Sabes cuánto cuesta? Cuesta un 30%, un 10% de PTU y un coeficiente de utilidad alto para el año siguiente. Más el IVA, Entonces, ¿no? más el IVA. Entonces, imagínate, entonces eso ya se vuelve una carga tributaria pesada. Entonces el empresario, oye, y mi banco está en cero. ¿Y dónde está el dinero que me está ¿Con qué diciendo voy a pagar? que le debo al fisco? Y con justa razón, ¿no? Claro. Otra cuenta que también podemos a ver, ya es en la cuenta del pasivo, ¿no? Porque también ahí hay una deducción que en ocasiones no usamos, que son los anticipos de clientes, ¿no? Eso me puede generar una deducción o me puede generar una acumulación, dependiendo cómo resulte. Y si yo esa cuenta no la tengo bien registrada contra mis ventas, estoy generando una utilidad indebida. Entonces, todo eso, por eso tengo que voltear y ver en su conjunto el estado financiero. En su conjunto me refiero que tengo que ver mi balance y qué cuentas están ahí en el estado de resultado que cuando llegue la conciliación fiscal voy a sacar y me va a generar, y en ocasiones una pérdida contable. Se revierte, se vuelve en una utilidad fiscal. Dice, oye, pero si traíamos pérdidas fiscales, sí, pero fíjate que tienes todas estas partes que no son deducibles. Y se revierte lo que yo traía como una pérdida contable, se revierte en una utilidad fiscal. Por eso es importancia de voltear y ver el estado financiero. Y lo más oportuno es en este momento. Ahorita que estamos a 2 meses del cierre fiscal. Esta información me parece muy importante porque, bueno, al final de cuentas creo que hay elementos que pueden ayudar a encontrar algunos huecos que pueden ser utilizados en favor de los empresarios. Esaú, a ver, ahondando un poco más en esto, por aquí hay una pregunta que bueno, tú que tienes la experiencia, nos puede contestar para entender todo este embrollo fiscal. Quienes no somos contadores, muy posiblemente hay muchos empresarios que no lo son, hay, yo creo, muchos contadores también. A ver, ¿es necesario conciliar la información de los CDI registrados versus la página del SAT? Por supuesto, de hecho es necesario y es prácticamente es una obligación o es una medida preventiva que tenemos que hacer, tanto los FDI que emitimos nosotros como empresarios, como los FDI que tiene la autoridad registrada en su página del SAT. Precisamente porque hoy en día, dentro de las formas de fiscalización que está teniendo ahorita la autoridad, son correos, cartas de invitación, de manera masiva, si podemos llamarlo así,
está trabajando a marchas forzadas el robot fiscalizador, digámoslo así, y precisamente toma como base la información que tiene actualmente. Entonces, si nosotros expedimos algún comprobante, ese forzosamente va a ser conciliado por la autoridad, pues va a ser conciliado en el sentido de que si yo emití un comprobante y le dije que era un pago en una sola exhibición y llevaba retenciones, la autoridad va a tomar como hecho de que ya tuviste la retención, ya lo cobraste y al final de cuentas me debes ese dinero. Entonces va y voltea a la línea de captura y no lo encuentra el pago, ya te manda invitación. Que hemos tenido todo este ejercicio, una serie de correos y de mensajes en el buzón tributario precisamente para aclarar ese punto, ¿no? Entonces sí es importantísimo que revisemos los CFDI que estemos emitiendo, ya sea de nóminas, ya sea CFDI para comprobar ingresos o inclusive los egresos que tengamos recibido, ¿no? Un poquito para también, creo que hay muchos pymes y mipymes que están en este escenario de dudas. En tu opinión, el RIF, el famoso régimen de incorporación fiscal, ¿tiene beneficios? ¿Cómo lo mides y lo evalúas en lo que ha sido este año en su desempeño fiscal para los empresarios? Sí, el RIF tiene una vida ya programada como tal, ya dejó de estar en ley, pero tiene una vida todavía, los que están todavía con ese régimen, pero ahorita es la migración que se está haciendo para el 2022 al régimen simplificado de confianza. Digamos que es una migración de cierta forma, Mercedes, sí. Para efectos de que el RIF, que hay unos que todavía estaban en RIF, que presentaron el aviso para continuar, siguen estando en esos beneficios como tal. Pero ahorita en los 2022, la reforma nos lleva a que estemos en un régimen de simplificado de confianza. Y ese, si bien es cierto, lleva a que el contribuyente le simplifique de cierta forma su operación o su forma de determinación del impuesto. Eso es básicamente para ISR, pero en IVA es exactamente, es igual, es el mismo. Es correcto. Entonces, el régimen de simplificación de confianza es una mezcla entre lo que existía antes, el repejo y el RIF. Entre los dos los unieron y sacaron el régimen de confianza. Y el régimen de confianza sí viene y le pega a las pymes pequeñas. ¿Por qué? Porque el que estaba en RIF antes tenía unos estímulos. Tenía un estímulo para IVA. De acuerdo a tu actividad, me pagas el 8, el 6, de acuerdo a la actividad, ¿no? Tenía también un estímulo para el ICR. Y al nacer el régimen de confianza, le absorbe el ICR, pero el IVA lo deja de tributar como cualquier otro contribuyente. Y le quita el beneficio que venía adquiriendo el RIF por su actividad. De tal manera que si antes pagaba el 8%, ahora pago el 16%. Entonces, ese beneficio les está haciendo mucho daño a toda aquella persona que vende al público en general, que pagaba un 8%. Oye, pero hoy ya pago más, el 16%. Sí, porque ahora tienes que tener más comprobantes. Y pues resulta que mi actividad es restaurante. Yo no tengo casi deducciones de IVA. A mí el que me favorecía era el RIF. Y me viene a hacer mucho daño. Igual le pegó al agricultor el régimen de confianza. Sí, recuerdo que en el Senado hubo una conversación, un debate muy interesante sobre todo el impacto del flujo del sector agrícola. Sí, les bajó la excepción de 1.400.000, se la dejó en 900,000 pesos, pero aparte de dejársela en 900, dices, si te pasas de los 900, me pagas por todo. O sea, ya no me pagas por el excedente. Me pagas por todo, desde el peso 1 hasta el peso 901,000. Sí, ese es un tema que va a generar mucho debate ya. Es demasiado. Y hablar de esas conversaciones fiscales que generan debate, hoy desde el día lunes se ha venido conversando en la prensa en el país
que el SAT puede actualizar las cuotas de pago del ISR, tengo entendido, ante un alta tan importante de la inflación. ¿En qué consiste eso, Esaú? ¿Y cuál sería el impacto a las empresas de que así suceda? Sí, lo que pasa es que está reformado, hay un margen de utilidad que por actividad el SAT está considerando que tenga cada actividad como tal. Es decir, está estimando que por la actividad que tú realizas tienes un margen de utilidad per se y por ello vas a estar pagando de impuestos. Ahorita la obligatoriedad esa es para grandes contribuyentes, esa es una aclaración, pero siempre es importante voltear a ver aquellos que no son grandes contribuyentes y volteen a ver esos márgenes que ya la autoridad está considerando como estimados de utilidades que se esperan obtener, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos lleva? No quisiéramos adelantar algo que no está previsto en ley, pero seguramente la autoridad lleva a que las declaraciones mensuales ya estén precargadas como tal con los ingresos que ya prácticamente ya emitiste, ¿no? Es decir, yo que tengo una actividad de arrendamiento o inmobiliario y demás, estoy expidiendo comprobantes fiscales. La autoridad en un momento dado pudiera decir, ya debes de estarme pagando X porcentaje por esa actividad, ¿no? Entonces, es delicado en ese sentido porque pues está considerando pues ya una autodeterminación prácticamente lineal de la autoridad. Pues. No, sí, es tremendo eso. Sí. Olvidándose de las deducciones. Obligándose a las deducciones, obligándose de lo que dice el código, abogado, de la autodeterminación de los impuestos. Claro. Es prácticamente, te va a decir una preliquidación, sí. Me debes tanto y ya no te voy a dejar moverle al sistema porque no se va a poder. De hecho, actualmente ya no podemos moverle a la parte de los ingresos. En los pagos provisionales nos aparece como precargada las declaraciones de los ingresos. Sí, es lo que están diciendo aquí. Ya viene ahorita vienen dos precargados ya obligatoriamente, ¿no? Que es el ICR retenido por salarios. Ese ya viene ahí precargado y si tú lo bajas o lo aumentas, te dice, oye, casi te pregunta, ¿estás seguro lo que quieres hacer? Porque yo tengo otro dato. Siempre tienen otros datos. Sí, siempre tienen otro dato, pues, ¿ya? Y en el régimen de confianza no nos deja mover la parte de ingresos. Dice, esto es lo que yo tengo. Por eso ahí la importancia que comentaba Saúl de conciliar tus CFDI emitidos contra los que tienen la página del SAT. Y hacerlos bien, y ¿no? hacerlos bien. Porque si le pones que es en una sola exhibición, pues... ¿Por qué? Porque se vuelve importante la persona que está a cargo de la facturación. ¿A qué me refiero a esto? Porque antes era la secretaria, hazte la factura y emítela. Hazte la factura y entrega papel. Ahorita, si la persona que está emitiendo el documento no está capacitada, como debe de ser, para emitir un documento fiscal y la cancelación de ese documento en un grado caso, claro, se vuelve un problema fiscal. ¿Por qué? Porque en ocasiones me he encontrado yo secretarias que le ponen cancelado con la mano. ¿Ya la cancelaste? Sí, aquí estamos. Espérate, ya la cancelé, pero está vigente la página del SAT. Claro. Entonces, por eso en ocasiones decimos, está cancelado. Si todas estas yo tengo cancelado y el SAT aparecen vigentes. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Entonces, no, pues es que yo sí le puse cancelar, pero entonces, porque eso sucede y me ha sucedido en la vida real, pues. Me ha sucedido porque... Sin querer decir que fue tu secretaria, ¿no? Me ha sucedido en la vida real, pues. ¿Por qué? Porque la persona que emite, pues no está, ella no entiende que ese documento va a una página y que si en la página no se cancela, y pues que no ahora está, ya te tiene que autorizar sí, también la persona el que... tercero, pues. Así es. Y que hay una infracción por emisión de un comprobante, además, ¿no? De que dependiendo del importe, hay un porcentaje de un 5% de multa de infracción por la emisión de manera errónea del comprobante, aún más. Y fíjate, estamos hablando de ingresos de facturas emitidas. Si hablamos de comprobantes recibidos, también tenemos un problema ahí, porque el empresario está acostumbrado a andar en la calle, paga, factúramelo, y ahí la carga en la camioneta, en su auto, y pasan 3 meses, 4 meses, y ahí cargan los comprobantes, nunca los entrega, y probablemente ese comprobante tenga una retención. Y esa retención ya la tuve yo que haber pagado. Entonces, como no la paga el SAT, me manda una invitación y me dice, oye, yo tengo tantas de retenciones y tú me pagaste tantas, me debes.
Y está el contador buscándolas, oye, pues son todas las que tengo. Y resulta que el empresario tiene otro bonche acá, pues escondido. carro, Entonces uno, como contador, revisa y dice, oye, todas estas yo no las tengo. ¿De dónde salieron? Y empezamos a solicitarle al emisor, oye, cancélala, porque yo no tuve esa operación contigo. Entonces, por eso de ahí la importancia de la conciliación CFDI registrados en contabilidad versus página del SAT. Porque el SAT, las invitaciones es lo más económico y más redituable que le da. Porque no le mete más costo administrativo más que la carta de invitación. El SAT no tiene obligación de contestarme porque no es una liquidación. Inicio de facultades. No es un inicio de facultades. Y me sale barato. Y luego te asusto, te mando una entrevista virtual. Una entrevista visual. Sí, precisamente es el precisamente tema que vamos a hablar. Entonces, ese tema, de ahí viene, pues. Entonces, eso es lo más barato que le da, porque jamás inicia facultades de comprobación. Y no tengo que concluir nada. Nada más viene el terror fiscal, sí. Y si no se asesoran con un buen contador fiscalista, bueno, pues. Y de ahí lo que sigue para abajo el tema de fiscalización es la preliquidación. Pero esa sí tiene que contestarla. Por eso es que todavía no se anima a enviarla, porque le va a generar un costo administrativo. Estamos por concluir el primer bloque de la conversación que tiene que ver con estos temas contables que nuestros dos expositores han presentado de manera muy interesante. Hay una pregunta que no me gustaría dejar pasar, que está aquí en el chat, y los invitamos a que si tienen alguna conversación, alguna duda, nos puedan poner sus comentarios y preguntas aquí en el chat, en el Zoom. Cualquiera de los dos que la quiera batear, ¿no? Dice, contador, ¿cuál es la implicación de no considerar en contabilidad facturas que están en la página del SAT, entre paréntesis, si no tienen retenciones? ¿Quieres contestar? Si no tienen si no tienen retenciones, no considerarlas como tal. En contabilidad, facturas que están en la página del SAT, si no tienen retenciones. Facturas emitidas por la empresa o facturas recibidas. Pues no aclaran, solamente la pregunta la reitero, a recibidas, dice. ¿Cuál es la implicación de no considerar en contabilidad facturas recibidas que están en la página del SAT si no tienen retención? Se tienen que aclarar o tienes que saber el origen como tal, porque puedes considerar que son ingresos, se pueden considerar como ingresos. Recordemos que dentro de las revisiones que hace la autoridad al final del año nos dice los ingresos acumulables y las deducciones autorizadas. Entonces, puede ser que en un momento dado tengas más deducciones autorizadas o tengas deducciones que tú no estés registradas. Entonces, ese precisamente es uno de los motivos que ha estado utilizando la autoridad para requerir o para informarte o para decir, oye, esta incongruencia o no me cuadra, pues. O sea, tú tienes menos deducciones y yo tengo más deducciones. Entonces, para ello hay un procedimiento de conciliación para desestimar en este caso esa deducción. Puede ser que tú no la reconozcas, ¿no? Puede ser que tú no reconozcas esa deducción, pero hay que aclararlo. Hay que aclararlo con el SAT, porque al final de cuentas, el SAT tiene esa información y va a decir, oye, no me cuadra la información que tú me presentaste con la que yo tengo. Entonces, estás omitiéndome deducciones, no es que sea a favor tuyo, pero sí puede jugar en contra, porque pueden ser ingresos omitidos que estés considerando, ¿no? Eso sí es importante que se revise y se concilie principalmente, sobre todo los importes. Hay que evaluar el importe que tanto representa, porque hay deducciones que no requieren comprobación fiscal. Hablemos del ajustado por inflación, hablemos de ganancias o pérdidas cambiarias, hay varias depreciaciones, no requieren deducciones, pero la mayoría requiere un comprobante fiscal como tal. Perdón, es tan malo, por llamarlo así, tener una diferencia en ingresos como tener una diferencia en deducciones. Porque las deducciones, como comenta Saúl, para el fisco, las deducciones no registradas en contabilidad, como lo dice el código, son ingresos. Me debes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aclararla. Sí, una presunción. Así es. Aclararla o solicitarle al emisor la cancelación. Ahorita que lo comentas, precisamente venía viendo una entrevista que le hicieron a Ricardo Salinas. Y él planteaba que cuando vendió esta empresa, Usacell, se la vendió a AT&T, se la vendió por $2.500 millones.
pero que el SAT dijo, tú debiste haber vendido esa empresa en 3,500 millones, por lo tanto me debes 1,000 millones. Ahorita Sí, que hablan de la sí. presunción del SAT, pues parecería irracional para una persona de a pie, como yo, en materia contable y fiscal, ¿por qué me cobras por un ingreso que no tuve, que tú presumes que debí de haber tenido? Entonces, precisamente por eso, qué bueno que están ustedes para aclararlo, porque como bien decías, muchos empresarios pues agarran la factura y la avientan en la camioneta y demás, ¿no? Sí. Entonces, creo que plantea esto un escenario de tener mucho cuidado y mucho apoyo con los contadores, que se vuelven otra vez la parte más importante del ensamblaje de una empresa, no un negocio. Voy a hacer una pausa aquí, Esaú, Mercedes, con ustedes. Quiero pasar ahora a conversar con Hugo, porque bueno, hay un tema muy interesante que tiene que ver con un sector muy importante para la economía. Insisto, como lo veníamos conversando desde un principio, si hay una crisis económica, le pega al sector de la construcción. Si hay alza en materia prima, le pega a la construcción. Si China crece, le pega a la construcción. Correcto. Entonces, a ver, para iniciar este análisis, ¿cómo se ve afectado el cierre anual de las empresas derivado de la reforma laboral que prohíbe la subcontratación? Ok, bueno, mira, pues como bien sabemos, el pasado abril de 2021 fue cuando entró en vigor la reforma que viene a prohibir la subcontratación de personal. Solamente se puede subcontratar servicios u obras especializados que no deben formar parte de lo que es el objeto social o la actividad preponderante del contratante. Y pues para lo cual pues sabemos estos prestadores de servicios deben de registrarse en el padrón ante la Secretaría del Trabajo como prestadores de servicios u obras especializados, mejor conocido pues como REPS, ¿no? Sabemos también que pues al registrarse estos patrones como prestadores de servicios adquieren muchas obligaciones, ¿no?, que tienen que cumplir al pie de la letra, y sabemos que la autoridad con esta reforma ha sido muy puntual, muy excesiva de hecho también, ¿no? Entonces, al tener estas obligaciones, pues va incrementando lo que es la carga administrativa para todas las empresas. ¿Y qué sucede? Sobre todo, pues tú que eres experto en economía, sabemos que en México hay 4.2 millones de negocios, ¿no?, que son los que aportan más del 50% del PIB en el país, y el 98.9% de estas empresas son empresas MIPYMES, ¿no? Son empresas pequeñas que no tienen la capacidad administrativa, no tienen el personal para poder cumplir con todas esas obligaciones, con todos estos requisitos. Y te digo porque lo veo muy constantemente en el sector de la construcción, que es el que más me toca atender. Y cada día me encuentro que hay muchos constructores, muchos empresarios, patrones, que no tienen el debido cumplimiento a todas esas obligaciones por no tener personal, por no tener desconocimiento, por no tener gente capacitada para poder cumplir con todas estas obligaciones que la autoridad impone, y que ha sido pues bastante carga administrativa, y pues esto deriva en que los contribuyentes y los patrones tengan demasiado desorden, vaya, en todo su tema contable, su tema fiscal, no tener los FDIs en tiempo, no emitirlos bien, y sobre todo, pues bueno, no presentar ciertas obligaciones como lo son las informativas ICSOE y SISUB, que vienen derivadas de lo que es el REPSE, y caen en incumplimientos, y que pueden ser incumplimientos que pues, sabemos hay sanciones muy graves por incumplir con esto, ¿no? Esto es un tema que me parece muy interesante porque la transición que se ha hecho del régimen del famoso outsourcing a lo que ahora tenemos, pues ha sido retador para todos los empresarios, que bueno, muchos de ellos, que es uno de los problemas que mencionabas,
Sí. La gran mayoría de las MIPYMES no tiene vida fiscal, ni tiene sobre todo seguridad social, ni siquiera para los propios dueños, ¿no?, del negocio. Vamos a ir precisamente a los que ya están en este afán o en este escenario de profesionalización y de crecimiento. Si una empresa tiene y quiere crecer, necesita vida fiscal necesariamente, o sea, no puede hacerse a un lado. Por eso mi pregunta que sigue, Hugo, es, a ver, ¿qué acciones preventivas se deben tomar para el cierre de año en materia de REPS? Ok, ¿qué acciones se deben tomar? Pues bueno, todos aquellos patrones que se inscribieron en el padrón de prestadores de servicios especializados, como lo comenté ahorita, tienen muchas obligaciones que cumplir que hasta cierto punto muchos desconocen. ¿Qué es lo primero que creo que deben de revisar? El primer punto es tanto los contratantes como los subcontratistas, que son los que se registran en el padrón. Lo primero que deben de verificar es que su registro REPSE ante la Secretaría del Trabajo esté vigente, ¿no? Esté vigente, y en su caso, por parte de los contratantes, revisar que los REPSE de sus subcontratistas, aparte de estar vigentes, tengan inscrito el folio del servicio que se va a prestar, ¿no? ¿Por qué? Porque también esto conlleva sanciones graves, ¿no? ¿Cómo cuál? Hay una sanción por prestar servicios especializados sin contar con el registro, o prestar servicios con un folio de servicio que no corresponda. Es una sanción que va desde es una multa, ¿no?, que va desde las 2,000 hasta las 50,000 UMAS, que estamos hablando pues de una sanción que va desde los 490,000 hasta los 4,800,000, ¿no? Y sabemos pues que no creo que haya una empresa, y menos ni pyme, que soporte una sanción de estas. ¿Qué quiere decir? Desaparece totalmente. terrible. Correcto. ¿Qué quiere decir? Una sanción a un negocio de estos, pues, obviamente lo va a hacer que cierre la cortina, ¿no? Por un incumplimiento de ese índole. Por eso es importante que todos los, tanto contratantes como subcontratistas, estén muy al pendiente del REPSE, que esté vigente, que corresponda al folio, que hagan un análisis previo de los contratos o los subcontratos que se están haciendo, sean contratos que realmente estén obligados a registrarse en el REPSE, o que sean servicios especializados y que tengan la actividad correspondiente. Ese análisis nadie lo hace, pues no es común que lo hagan. No nada más voy y me registro en el REPSE porque mi cliente me lo pidió para darme el contrato. Sin embargo, muchas veces, aun cuando tengan el registro y que corresponda el folio con el servicio que van a prestar, no lo puede prestar porque no es especializado, porque su cliente se dedica a eso, y eso implica también una sanción por el del mismo índole que la que acabo de mencionar, ¿no? Y agregando ahí la parte fiscal, Sí, que ya están encadenados también. correcto. Inclusive, no es deducible. la igual deducción secretario. va pegada con el servicio especializado, Así es, con correcto. la acreditación del número REPSE, con la acreditación de los pagos de nóminas. Si no, en materia fiscal, se vuelve no acreditable el IVA que Así viene esa es. factura, y se vuelve no deducible el importe que viene gasto, del gasto. Si no Entonces, sirve la factura, sí, entonces absolutamente. no. totalmente se vuelve, no tiene efecto Y no fiscal. tiene efectos fiscales. De hecho, precisamente es lo que iba a mencionar. El prestar un servicio sin contar con el registro, con un folio diferente, etcétera, conlleva a una no deducibilidad de ISR, ¿no? Inclusive también pues cumplir con recabar información por parte del contratante y entregar por parte del subcontratista información que impuso la autoridad como requisitos de deducción y requisitos de acreditamiento, ¿no? También me he encontrado con amplio número de clientes y de patrones, sobre todo en la industria de la construcción, que sabemos que es uno de los sectores que más informalidad hay, donde no se está recabando estos requisitos de deducción que se tienen que tener por cada contraprestación que se haga por servicios especializados, ¿no? La obligación para que sea deducible estas contraprestaciones
es que la factura que se está pagando venga acompañada precisamente por una copia del registro REPSE con el folio del servicio que se está prestando. Debe de venir acompañada por los FDI de sueldos y salarios de los trabajadores que sirvieron para prestar el servicio y el comprobante de pago bancario del ISR de sueldos y salarios de sus trabajadores, ¿no? También debe venir acompañado de lo que es el pago de cuotas obrero patronales de los trabajadores que prestaron el servicio y el pago de cuotas al Infonavit. Esta información no se está recabando, ¿no? También para efectos de acreditación de IVA, debe de venir acompañado también con el folio del REPSE, la declaración mensual de IVA del subcontratista y el comprobante de pago del subcontratista. Si no tiene esa documentación soporte, la factura, es no deducible, no acreditable, lo que mencionaba ahorita el contador Mercedes, va a tener un impacto de un 46% sobre la contraprestación que se esté haciendo, ¿no? ¿Por qué? Por el 30% más o menos de ISR y el 16% de IVA. Me ha tocado en muchísimos lugares estar dando pláticas o ponencias, tanto colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, inclusive colegios de contadores, donde al momento de mencionar este dato de los requisitos de deducción y acreditamiento, hasta los contadores nomás dicen, ay caray, no lo estoy recabando, ¿no? Aguas con los contadores que nos están oyendo para que tomen nota. Porque es una obligación que lo están dejando, vaya, no le están dando la debida importancia, ¿no? Pero no ha habido hasta ahorita, no me ha tocado hasta ahorita una sanción o un efecto que tenga ya esta situación, pero de que lo va a ver pronto, lo va a ver, ¿no? Y yo creo que el licenciado aquí, Camarena, no me va a dejar mentir, para efectos de poder cumplir con alguna meta de recaudación, sobre todo el SAT, donde más fácil va a obtener ingresos, que era lo que comentabas, va a ser precisamente en lo que es el tema de la acreditación, el tema de la deducibilidad. Estoy muy contento porque estoy viendo que hay muchas preguntas aquí en el chat. Estoy guardando al final algunas específicas para los compañeros contadores, para el abogado fiscalista. Y también comentarles a las personas que nos están viendo que efectivamente este webinar se va a grabar, va a estar disponible en el canal de YouTube y en nuestras redes sociales de Novis para que puedan consultarlo si tienen la oportunidad de verlo más adelante por alguna razón, de que tienen que salir a tener algún asunto personal o particular, van a estar disponibles. Este ejercicio es constante en nuestra empresa. Y bueno, precisamente porque, como lo decía bien Hugo, recordemos que el escenario económico del año que entra es recesión mundial y el SAT va a buscar sacar dinero de donde haya. Y entonces, mejor que saque dinero de donde debe y no que me obligue a pagar lo que no debe. Entonces, en ese sentido va esta conversación. Antes de finalizar con tu bloque, Hugo, hay una pregunta aquí que se me hizo muy interesante. Es muy específica de un caso, pero creo que nos ayudaría mucho a clarificar lo que estás comentando. Dice, si la persona que voy a contratar tiene un extenso objeto social, entiendo que es persona moral, coincide con una actividad de mi objeto social, estoy entendiendo que son dos empresas, una contratando a la otra, pero no es por lo que lo voy a contratar. La pregunta es, ¿se puede? A ver, precisamente es uno de los puntos que mencionaba que hay que revisar. Cuando se va a subcontratar, quien va a registrar el REPSE, quien se va a registrar en el padrón es el subcontratista, ¿no? Y el servicio que va a prestar el subcontratista no lo debe tener el contratante en su objeto social, ¿no? Se confunden mucho de que, oye, es que tú no debes de tener el servicio que me vas a prestar. Ah, caray, pues ¿cómo te voy a prestar el servicio si no te dedicas a eso? Quien no se debe dedicar es el contratante, ¿no? ¿Para qué? Para que no sea un servicio o una obra especializada. Entonces, hay que revisar el objeto social del contratante, que la actividad que va a subcontratar no esté en su objeto social o su actividad preponderante o en su RFC, ¿no? Y así el servicio que preste el subcontratista o el
prestador de servicios especializados sí sea especializado y lo pueda prestar, ¿no? Ahí yo tengo un dato, ¿no? Sí. En experiencia, normalmente las actas constitutivas que se hacían anteriormente del 2000 venía todo Muy tipo, amplio. muy amplio, ¿no? Me dedico a esto y a todo esto también por si acaso. Y estas son enunciativas, no, más no limitativas, ¿no? Entonces, a raíz del nacimiento de la prohibición de la subcontratación, lo que se empezó a hacer es que muchas empresas que se dedicaban a la prestación de servicios y otras que subcontrataban productos, empezamos a acotar el objeto social y definirlo de manera más estratégica. Sí, porque antes, Sí. y aquí el abogado no me va a dejar mentir, la idea era hacer una persona moral con un montón de cosas Sí. en el objeto social para que pudiera hacer un montón de facturas. Y, Y ahora ya no. A las Ahora ocasiones ya ya ni las hacía, ni se dedicaba a hacer todas las actividades. Claro. Entonces, Hacía 2 o 3. empezamos a depurar las partes de las actividades que realmente jamás iba a hacer. Entonces, y acotamos a que la actividad específica ya coincidiera con la actividad preponderante, porque son dos cosas la prohibición. Sí. Ese es mi objeto social y la actividad preponderante. Entonces, Correcto. las dos marcan la prohibición. Entonces empezamos, ¿sabes qué? Voy a pensar en el constructor. Antes el constructor ponía ahí todo y pegar pisos y todo esto. Ahora, no, o sea, ¿qué haces? Construye vivienda. Ponle nada más que construyes vivienda. Y ya vamos a poder contratar al que pone el piso, al herrero, porque el herrero también le ponía servicios de vivienda. Oye, espérate, no, ponle trabajos de herrería para que tu actividad preponderante sea trabajo de herrería y ya no tenga nada que ver con lo mío. Ahora, lo que yo creo que ha generado mucha confusión es que el propio texto de la Ley Federal del Trabajo, cuando lo define, establece el objeto y actividad preponderante. Y el objeto tradicionalmente era un escopetazo, en realidad. Y a partir, lo que comentas tú es muy cierto, a partir de esta reforma, pues ya la recomendación es cuando se constituya la empresa, incluso hay empresas que han planteado hasta la modificación de su objeto social para reducirlo. ¿Sí? ¿Por qué? Para generar el menor ruido en relación a ese tema. Yo creo que un punto bien importante y que también hay que comentarle aquí a la persona que está haciendo la pregunta es que habrá, digamos, operaciones que se requieran hacer, pero que se trate de operaciones mercantiles. ¿Sí? Que sea que yo, aun cuando me dedico a hacer sillas, puedo subcontratar a un tercero o puedo tener un contrato para que él con su personal en su taller, cumpliendo con todas las obligaciones fiscales y de seguridad social, él haga las sillas y me las entregue a mí. Ahí, como producto. Exactamente, es como un entregable. Ahí eso está permitido y está expresamente, digamos, señalado por las autoridades. Entonces, pero dices tú, pero es que yo también hago sillas, sí, pero no lo subcontrataste a él y no te proporcionó personal, no puso personal a tu disposición, ni en tus instalaciones, ni bajo tu dirección, sino que él, con sus trabajadores en su taller, con sus herramientas, llevó a cabo esa actividad. Y te adelantaste una pregunta. Y te entregó sillas. Y te entregó sillas. Es una operación comercial, mercantil. Qué bueno que lo aclaras. Eso sí, De hecho, digo, la importancia de hacer el análisis también del objeto social, porque no es nada más, lo voy a ir a cambiar porque ya no me voy a dedicar nada más que a casas o no. Hay que revisar bien qué es a lo que me estoy dedicando o me he dedicado históricamente, ¿no? ¿Qué voy a construir o qué trabajos voy a hacer para dejar un objeto acorde a lo que realmente me dedico, ¿no? Y también analizar qué es lo que subcontrato, sobre todo los subcontratistas que dicen, oye, yo soy subcontratista y yo sí voy a registrar todo porque pues yo voy a hacer todos esos trabajos. Oye, pero ojo, ahí tienes que ver también qué es lo que vas a subcontratar, porque el registrar muchos folios de muchas actividades te va a limitar para subcontratar cualquier trabajo que vaya a hacer, ¿no? Es un análisis que se tiene que hacer a detalle en lo particular, cada uno en lo particular, vaya, para saber a qué me dedico,
cómo trabajo, Sí. cómo le voy a prestar el servicio y qué es lo que tengo que subcontratar o no subcontratar, ¿no? Porque eso nos puede meter, pues, en De problemas, hecho, ¿no? puedo subcontratar actividades complementarias que me Correcto. ayuden a prestar el servicio. Así es. Sí, O sea, es como- precisamente la pregunta que teníamos aquí, que te iba a hacer, pero ya entre Camarena, Mercedes y tú la contestaron. Ujú. Es decir, que si yo soy constructora y subcontrato la obra, mi objeto social no puede ser la construcción, pero ya lo aclaramos de que tiene que ver en particular con el tipo de servicio que estoy subcontratando y que haya un entregable, ¿no? Sí, inclusive en la industria de la construcción, esto ha sido un tema que ha habido muchas dudas, mucha controversia, sobre todo porque la naturaleza de la industria de la construcción precisamente es la subcontratación, Sí. ¿no? Sabemos que no hay empresa constructora en ninguna parte del Todos mundo, los- por más grande que sea, Realiza que abarque todo, todas todo las ese proceso, actividades sí, de la- construcción sí. y sobre todo las especialidades o particularidades que existen en cuanto, por ejemplo, pues, a lo mejor, Electricidad, elevadores, sí. puentes, traves, carreteras, etcétera, y siempre se tiene que subcontratar, Es correcto. ¿no? Y esto pues ha derivado a pues bastante caos, bastante Sí. duda, ¿no? En la subcontratación. Sí, que ahí la característica del servicio es lo que tradicionalmente, digamos, por sentido común, también se escape fuera del concepto de lo que es la construcción de una vivienda, ¿no? Como ahorita mencionabas tú, la instalación de un elevador, los paneles solares, quizá, o sea, que se La escapan un instalación, la poquito. obra eléctrica. La obra Yo- eléctrica, es yo- correcto. Yo como constructora, yo no tengo electricistas de planta. Yo Así es. subcontrato la obra eléctrica. Así es. Correcto. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque de 5, con, ahora sí, por ahí decían en El abogado del diablo que finalmente el derecho es la ciencia del diablo porque está llena de detalles y bueno, uno puede ser economista, como humildemente es su servidor, pero bueno, siempre se va a encontrar con un abogado que va a decir lo contrario. Así que vamos contigo, mi estimado Camarena. Y ahorita lo que decían Esaú y Mercedes del tema de la carta a invitación, Sí. que ya lo decían, es un recurso fácil, barato, y es como decir el SAREI, ya te vi, si no contestas, a ver qué te hago. Barato Sí, y le agregaría probado. Sí. De eficiencia probada. recibes una carta de invitación en el buzón tributario y te dan miedo que ni Halloween te lo puede dar de nuevo. A ver, ¿es obligatorio atender una carta de invitación? Sí, mira, yo creo que esa pregunta es básico contestársela, ¿no? Me parece, y bien lo comentabas ahorita, que cuando nos llega una carta de invitación, pues nos entra el pánico, ¿no? Primero que nada, yo lo que les comento es que no es necesariamente un problema, sino que puede incluso capitalizarse y aprovecharse como una oportunidad. ¿De qué? De corregir situaciones que tú no te percataste o ver una situación de tu empresa en un momento en el que todavía la puedes corregir, Sí. evitarte multas, evitarte auditorías, evitarte mayores problemas. Entonces, ciertamente no hay una vinculación, no hay una obligatoriedad. Las cartas de invitación, pues son mecanismos que fueron desarrollándose, digamos, a través de estos últimos años por parte de la autoridad, por lo que comentábamos ahorita. Incluso dentro de su programa de ABC que tiene la autoridad, lo incorporó como un mecanismo de eficiencia recaudatoria. ¿Sí? Las famosa vigilancia profunda, requerimientos de cumplimiento de obligaciones, es el requerimiento de información. Todo eso la autoridad lo hace fuera de una visita domiciliaria, de una revisión de gabinete, de una revisión electrónica. Entonces, ¿qué problema tienen ese otro tipo de mecanismos? Son lentos, son engorrosos para la autoridad, no le generan una recaudación inmediata. Entonces, las cartas de invitación sí. Por eso, yo creo que hay que estar bien atentos, no, digamos, no entrar en pánico, consultar a su contador, consultar a sus asesores fiscales para que analicen la situación y puedan decir de manera
analizada si lo atienden o no lo atienden, si lo atienden parcialmente o lo atienden en su totalidad. ¿Pudieras ser un poco más específico en eso? Porque, ¿qué pasa si no atiendo una carta de invitación? Si no atiendes una carta de invitación por disposición legal, no pasa nada. No se genera una multa, no hay ni siquiera un patrón de comportamiento en la autoridad en la que tú digas lo que sigue es una auditoría. Sí. No necesariamente. Pero tampoco suspende las no facultades hay. de autoridad. ¿Qué puede suceder? Sí hay un fundamento legal, pero no vinculado con no atender una carta de invitación, que es un tema de cancelación de sellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué mensaje te está mandando la autoridad? Ya te vi. No te atiendo, no te puedo multar. No se genera una multa. ¿Por qué? Porque es una figura que no está regulada en la ley, que es mucho lo que se critica en cuanto a que no está regulado el ejercicio de esa facultad de la autoridad, sino que únicamente hay un fundamento que dice que puede apoyar a los contribuyentes para orientarlos en el cumplimiento de sus obligaciones. Medidas de apoyo. Así es, en el 41A también dice que te puede pedir información la autoridad fuera de visita domiciliaria respecto al cumplimiento de obligaciones, que es donde están los requerimientos. O bien, la autoridad tiene todos los mecanismos para verificar la coincidencia, digamos, entre lo que tú declaraste y los FDI expedidos. La autoridad ya ahorita, aprovechando los desarrollo de la tecnología, el famoso Tax Data Analytics, ella está muy avanzada en lo que es, digamos, las operaciones que están llevando a cabo todos los contribuyentes. Entonces, si recibo una carta de invitación, hay que consultar con un contador, con tu asesor, con un fiscalista para ver si se contesta, si hay que hacer algún procedimiento, si hay que apersonarse en las oficinas de la autoridad o hay que esperar algún tipo de... Sí, muchas, y los contadores no me dejarán mentir, muchas de las cosas sí corresponden quizá a errores, por ejemplo, en la expedición de un CFDI que se le puso pago en una sola exhibición y pues el flujo nunca llegó y tú no lo consideraste, o que no presentaste alguna declaración a tiempo, o que cuestiones que se pueden aclarar y le puedes decir a la autoridad, oye, está bien, ya cancelé esto, mira, o aquí están de unas notas de crédito, etcétera, etcétera. Es decir, tú puedes contestar aclarando y la autoridad incluso te puede poner hasta palomitas. Claro. Sí, pero también me toca ver en ocasiones que la autoridad le dice, oye, es que tú llevaste a cabo operaciones con una empresa que está publicada. Esa es la otra pregunta que te iba a hacer. Que es un EFO. Entonces, ¿ahí qué le puedes decir a la autoridad? El hecho de que yo haya llevado a cabo operaciones con una empresa facturadora no quiere decir que el servicio no haya sido real. No quiere decir que no tenga evidencia del servicio. Entonces, ahí la recomendación es que se acerquen también a sus asesores fiscales para que analicen esa situación, que la verdad que sí tiene que analizarse desde muchos ángulos, porque es muy frecuente encontrarnos con que esa empresa ciertamente la publicaron como una empresa facturadora, pero promovió un medio de defensa y lo ganó incluso y tendría que estar en una situación distinta en el registro del SAT. O bien que es una empresa que aún se está defendiendo y que el SAT, ya esto se los digo por experiencia propia, decimos los abogados, está sub judice el tema y la autoridad no te puede rechazar las operaciones porque estén en esa situación. Entonces, la autoridad en ocasiones, recordemos que pues también tiene valoraciones propias, el perfil del personal que toma las decisiones, pues digamos, genera ciertas problemáticas. Entonces, es bien importante que estén bien asesorados para que tomen las decisiones adecuadas. Es muy interesante esto que planteas, porque al final de cuentas, como lo dijimos al inicio de este tema, uno se asusta, uno dice ya me van a hacer un embargo de bienes, claro, lo que sea, y es muy complicado. Pero yo te quisiera, aprovechando tu experiencia, Jorge, preguntarte algo en relación a las reformas fiscales. Tuvimos la reforma fiscal, que fue la 2020, en la cual pues, la autoridad buscó tener dientes y hacer uso de sus facultades
para hacer y tener mayor capacidad de fiscalización a las empresas a través del tema de los CEFOS y los CEDOS, y obviamente la homologación con la ley antilavado y antiterrorismo. Luego viene la reforma fiscal 2022, que es una reforma fiscal como 2.0, donde hay detalles que tienen que ver con cómo puedes contabilizar, digamos, o revisar la materialidad de las operaciones de las empresas. ¿Viene alguna reforma fiscal 3.0 que los contribuyentes nos tengamos que preocupar en este año o para el que sigue? Mira, definitivamente es algo pues que el gobierno actual se ha encargado de difundir mucho desde antes de presentar el paquete económico para 2023, en cuanto a que no iba a haber nuevos impuestos, no iba a haber una reforma fiscal, digamos, como que fuerte para los contribuyentes, ¿no? Entonces, únicamente los temas que comentaban aquí que traen un impacto, yo creo que del ejercicio fiscal pasado, en cuanto a la actualización de las tarifas, de materia de cuotas patronales para ciertos seguros de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Únicamente el paquete, digamos, económico que se planteó, pues fue la ley de ingresos, presupuesto de egresos, ley federal de derechos. Entonces, y en los criterios generales de política económica que se mencionan, pues lo preocupante, digamos, por eso, pues preocupante más que lo que yo creo que tendría que ser un motivo de ocupación para los contribuyentes, más que de preocupación, es el tema de que la autoridad se pone un 9.9% de incremento en la recaudación tributaria. Pero hay un dato muy interesante dentro de los criterios de política económica en cuanto a que la recaudación fiscal de impuestos ya representa el 57.1% de los ingresos del sector público, incluso por encima de la industria petrolera. Entonces, recordemos que desde hace mucho tiempo se hablaba mucho de la petrolización de la economía en México y se recomendaba mucho que se incrementara la recaudación fiscal, ¿sí? Para no depender propiamente de eso. Entonces, aun cuando hemos avanzado muchísimo en esa parte y que ya, digamos, no estamos en el sótano dentro de los países del OCDE o que pertenecen a la OCDE como de los de peor recaudación tributaria, y que hemos mejorado, digamos, la autoridad se pone objetivos muy elevados y frente a un panorama que ahorita comentabas de recesión mundial y recesión nacional. Entonces, ¿qué puede suceder? Que digamos que los indicadores por ejemplo, en la recaudación derivada del petróleo, pues no sean tan altos y todo se tenga que cargar sobre el contribuyente. Entonces, en esa parte, la autoridad va a buscar cumplir con los objetivos, digamos, aprovechando pues los mecanismos que tiene y que le han resultado, ¿sí? De mejor manera, que son las famosas cartas de invitación. Las cartas de invitación, digamos, son el resultado también ya de algo que viene atrás. El SAT ya generó las famosas bases de datos, ¿sí? Y todas esas bases de datos, ella tiene en tiempo real las operaciones que llevan a cabo los contribuyentes. Entonces, mes a mes puede, a través de algoritmos, a través de los sistemas, ir depurando una cantidad impresionante de información para obtener resultados preliminares que le arrojen indicadores de que algo puede estar bien o algo puede estar mal también. Entonces, a través de correos electrónicos, utilizando el buzón tributario, el e-contribuyente ya es una realidad, ¿sí? Ya la autoridad prácticamente sabe de ti, sabe lo que ingresas, sabe lo que deduces, conoce todas tus operaciones. Entonces, ahorita que hablas de la información en tiempo real, la versión 4.0 de facturación, eso es a lo que viene, a dejar de ellos ya de pensar que esto es lo que yo creo que me debes. No, estoy seguro que esto es lo que me debes, porque la 4.0, ese es la parte que le va a poner la cera, la fresita del pastel a ellos, para poder decir, ya te puedo cobrar.
ya puedo yo mandarte ahora sí la declaración precargada con Sí, toda como seguridad. en otros países, Sí. ¿no? Como sabes, precisamente con un amigo de Chile y decía, a mí me llega a fin de mes lo que yo le hago a Hacienda y yo le pago. De hecho, Si hay alguna Chile es uno de los controversia, principales, fue el país que Ajá. implementó la facturación electrónica. es correcto. México copió ese sistema de facturación electrónica de Chile, que fue el país fundador, Precursor. digamos así, el precursor de la facturación electrónica. Entonces sí, es como bien dicen, algo muy importante. Y bueno, no hay que tenerle miedo a estas cosas, ¿no? Hay que adaptarse, Hay que prepararse. prepararse, hay que preguntarle a la gente que sabe. De lo contrario, bueno, una empresa se tiene que enfrentar a un entorno hostil. Hacer empresa en México no es nada sencillo, es sumamente complejo, pero eso no significa que no se pueda. Significa que solamente hay que hacer una estrategia comercial, digital, entre otras cosas. Estamos llegando a la recta final, pero antes de pasar a sus reflexiones, porque quiero que cada uno de ustedes nos dé algún mensaje y sobre todo algún consejo, los do y los don't, lo que se puede y lo que no se puede hacer. Voy a darle lectura a una serie de preguntas que tenemos aquí, precisamente porque, bueno, ha generado ha generado mucho interés esta conversación. Así que voy a pasar, en primer lugar, con una pregunta que entiendo el sentido, pero se la voy a pasar a Esaú, porque tiene que ver con algo más contable. Dice, buenas tardes, a mi empresa, el banco le realizó un préstamo PYME, pero siempre quieren que el representante legal tenga un seguro de vida y realiza los cobros, pero nunca emite comprobantes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Quiero entender que recibió un préstamo, su empresa, Y que quiere que el representante legal tenga un seguro de vida tenga un seguro de en vida. el banco, Ajá. que se hacen los pagos, pero el banco no genera un comprobante de que se hizo el pago. Ok, pues para empezar habría que ver la forma contractual con el cual se está generando ese préstamo, ¿no? Si dentro de las cláusulas, abogado, aquí te pudieran obligar a tener yo creo que no hay ninguna Es que a lo estipulación. mejor lo que está sucediendo. El seguro le da el comprobante a la persona física. Eso es lo que Quiero entender que así. Sí. Quiero entender. El pagador es la persona moral, pero el asegurado es la persona física y le dan el comprobante emitido a la persona física. Indebidamente lo hace, ¿no? Porque debe ser el pagador, debe de ser el CFI. Y ahí la recomendación es verifica si el representante tiene documentos recibidos por parte del banco como pago de seguro. Si es así, obliga a ir al banco y decirle, oye, ¿por qué me los emites a nombre de la persona física Y no de la empresa. y no de la empresa, de la persona moral, que es la pagadora, que es la que tiene el contrato? Entonces, ahí obliga a verificar primero si el CFDI emitido está saliendo a nombre de la persona física, el representante. Y ya que lo verifico, si lo encuentro, pues tengo que ir a averiguar al banco, porque eso le ocasiona un problema a la persona física. Claro. Está teniendo deducciones que él no está pagando. Que no está pagando. Es correcto. Otra pregunta para los contadores, cualquiera de los dos que la quiera agarrar. Dice, si una empresa obtuvo un préstamo que no pagó en el ejercicio fiscal correspondiente, ¿se considerará ingreso acumulable para efectos de ISR? Se considerará un ingreso acumulable para efectos de ISR. Los préstamos tienen su particularidad de que tienen que tener el soporte adecuado, es decir, tiene que haber un contrato de préstamo, tienen que ver, la autoridad lo está exigiendo ahora que esté ratificado ante notario, que te dé fecha cierta la operación como tal. ¿Para qué? Para que no se configure la hipótesis de la acumulación, la presuntiva de ingreso, pero no necesariamente es así, ¿no? Sino son parte de la información que solicita el SAT en caso de los préstamos, ¿no? Okay. Sí se sugiere que esté el contrato y que esté ratificado ante notario público. Y para que la autoridad me lo pueda considerar a mí, deudor, como ingreso, el acreedor me tiene que enlistar a mí y mandarme mi cuenta
como cuenta incobrable. Ah, ok. ¿Ok? Entonces la autoridad va a decir, hey, el RFC fulano de tal me debe tanto, ya lo considero incobrable. Y ese aviso se lo manda el acreedor al SAT. Pero entiendo que lo que pregunta es que si no se paga en el mismo ejercicio fiscal se considera ingreso, dice. Eso es lo que Sí, estoy pero no, eso puede ser un Tiene contrato a que 3, 4 mandarlo. años. Así. Tiene que el acreedor mandarlo a cuenta incobrable y darme un comunicado a mí. Oye, la cuenta que tienes conmigo, te aviso que la voy a deducir. Pero lo que entiendo yo es que, digamos, que pudiera ser un contrato a 3 A 3 años. años también puede ser. Sí, entonces no lo voy a pagar en ese ejercicio fiscal. Puedo a lo mejor hasta pagar los puros intereses durante 2 o 3 años y el principal pues en su momento. Y inclusive si es a 3 años, 4 años y no lo pago, Claro. mientras el acreedor no me mande a mí una cuenta incobrable y me mande un comunicado Así es. donde mi deuda la va a considerar como cuenta incobrable, yo no tengo por qué acumular. Ok, de Así acuerdo. es. Tenemos otra pregunta. Esta va para ti, Jorge, porque tiene un efecto más legal. Buenas tardes. En su opinión con respecto al incremento de las vacaciones a los trabajadores, ¿cuál será el impacto económico a las empresas el próximo año 2023? Bueno, un poco de contexto. Hay una reforma en el Senado, se está discutiendo Sí. todavía de que se va a extender el periodo vacacional a los trabajadores. En tu opinión, ¿será bueno, será malo para las empresas? Pues entiendo que es una reforma que está vinculada de alguna manera con la productividad de las empresas o el incremento de la productividad de las empresas a partir de escenarios donde los trabajadores acceden a mejores condiciones laborales. Entonces, pues yo no tendría ahí necesariamente una opinión en relación a un tema pues de impacto fiscal o Tal vez económico. en el caso de los factores de integración ante las cuotas de seguro social, porque ahorita actualmente tenemos por ley vacaciones mínimas por ley, que son 6 días por año. Entonces, ya hay un factor como tal que se determina donde es el salario base de cotización que está integrado por el 1.0452. En ese factor está integrado los 6 días. Al incrementárselos a 16 o a 12 días, pues obviamente viene a incrementarse el factor de integración ante las cuotas del Seguro Social. Okay. Tal vez ahí, Tal sí vez por ahí pudiera algún darse efecto. el Sí. efecto. Hugo, ¿algo que quisieras comentar al respecto? Probablemente también le voy a llamar el efecto laboral que tendría en cuanto a la ausencia de los trabajadores. A tener más días de vacaciones, eso puede incrementar un poco costos, ¿no? Por efectos de que Correcto. si un trabajador se iba una Claro. semana y ahora se va a ir, por poner un ejemplo, un mes, pues vas a tener que cubrir otras 3 semanas. Claro. ¿no? Correcto. Eso es lo que pudiera también afectar, ¿no? Y tenemos una pregunta final. Esta, entiendo el sentido de quien la hace, pero bueno, creo que está muy sencilla de contestar. ¿Las empresas que aseguran motos deben emitir facturas por ese servicio? Todas las empresas que dan un servicio están obligadas a emitir facturas. Bueno, ahora sí llegamos a la parte final. Les agradezco este ejercicio, ha sido muy revelador. Creo que nuestro auditorio se ha sentido muy interesado en los temas que pues ya prácticamente estamos en términos reales 6 semanas de que acabe el año. Digo, sabemos que son prácticamente un mes, pero 2 meses, pero bueno, las últimas 2 semanas la verdad es que nadie hace nada. En Navidad más que andar en posadas y agarrar el maratón Guadalupe Reyes. Pero me gustaría cada uno que nos hiciera una reflexión final, entre 1 a 2 minutos, que pudiera conversar de manera de síntesis qué es lo que recomiendan para cierre de año en cada una de sus áreas. Voy a empezar con eso. Gracias, Oscar. Pues mira, precisamente no vemos una reforma como tal impactante en cuanto a efectos fiscales. Sin embargo, es importante visualizar que hemos tenido, pues la autoridad no ha volteado a ver algunos conceptos de deducción que están ahí con el tiempo y que no los ha actualizado y que se ven de cierta forma afectados por los efectos inflacionarios. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el caso de las deducciones de los automóviles. Tiene años, ¿cuánto, Mercedes? Unos 10 años. 10 años. 10 años al menos de que no se ha actualizado
el tope de los automóviles. O sea, Sí. sigue siendo el mismo. Ahorita ya no encontramos un automóvil de 175, 175, 200. 175,000 pesos. El otro es subsidio al empleo. Ya prácticamente el año 2023 se va a terminar el subsidio, que es otro de los beneficios que tenían los contribuyentes. Las colegiaturas para deducciones personales también siguen estando congeladas, ¿no? Siguen estando congeladas. No hay reformas, pero la inflación se sube y los beneficios que tenías, pues no se incrementan al final de cuentas. El sector agrícola, que ha sido de los más, pues más, no quisiera decir golpeados, pero los más afectados en cuanto a las reformas, porque les han quitado muchos beneficios y eso les lleva pues a apretarles más el camino, ¿no? Entonces no vemos una reforma fiscal en cuanto al incremento de impuestos, pero indirectamente lo están ocasionando, están causando los empresarios esta medida, ¿no? Por los topes de mucha deducibilidad. Eso sería mi reflexión y obviamente cuidar los aspectos que ya mencionamos al inicio de la conciliación de las operaciones ante el SAT y las obligaciones que tienen al cierre del ejercicio, sobre todo la toma de inventarios físicos, que es importante, los inventarios, los cálculos de los impuestos anticipados de los trabajadores, que es una obligatoriedad también que hay que hacerla. Básicamente, eso es mi comentario para... Resumiré que viene un escenario complicado y hay que preguntar cómo sobrevivir. Así es. Mercedes, Sí, adelante. yo me quedaría revisa tu situación financiera mes a mes. No esperes a final de año para revisarla, porque si te esperas a final de año, pues vas a cargar de deducciones o vas a cargar de deducciones un solo mes o 2 meses. Velo haciendo mes por mes tu prevención. Revisa tu situación financiera, tus cuentas de balance que sean realmente lo que te deben, que tus cuentas de balance que no adolezcan de falta de documentación, ¿ok? Y el otro tema que mejora tu sistema fiscal, tu sistema fiscal en cuestión de informático versus CFDI emitidos contra recibidos mes a mes. Tienes que conciliarlo mes a mes, porque mes a mes son los pagos provisionales. Mes a mes es la declaración de ingresos. Entonces tienes que conciliar tanto los emitidos como los recibidos y tener una plática con tus trabajadores, los que salen fuera de viáticos, los mismos empresarios, porque en ocasiones entregamos un dinero a un trabajador para que vaya a viáticos, va y vuelve sin ningún comprobante. Entonces, ¿por qué? Porque no tiene la cultura de pedir comprobante. Entonces meten un dilema al responsable de finanzas. Oye, le di 20,000 pesos y se regresó sin nada, como con 3 notas de consumo, dos de desponche Y uno de Uber. y uno de Uber, y hasta ahí lo dejó. Entonces todo eso pues, hace que la empresa pague un ICR de una utilidad que no tiene, pague un coeficiente de utilidad del que no tiene y pague una PTU de la que no hay y un 16%. En pocas palabras, conciliar Conciliar. y guardar las facturas. Así es. Que no se les olviden en las camionetas. Así Hugo, adelante. Bueno, pues con el tema que mencionaba, insisto en ver los temas de recabar la información para requisitos de deducción y acreditamiento, sobre todo con lo que comentó aquí el inicio de Camarena, que la autoridad va a buscar dar el 9.9% de recaudación más en este año y insisto, y creo que ese es uno de los puntos donde más fácil, más rápido puede recaudar, ¿no? La autoridad. Otro tema importante, pues bueno, en el tema de las informativas ICSOE y SISUB, que no lo llegué a comentar ahorita en su totalidad, es que hay que revisar bien la información que se presentó en estas informativas, ¿no? Para los prestadores de servicios especializados, la informativa ICSOE al Seguro Social y la informativa SISUB al Infonavit, para efectos de amarrar esta información con la información contable y la información fiscal, ¿no? Recordemos que las diversas autoridades tienen convenios de colaboración para el intercambio de información y al haber presentado información en estas informativas
y que se modifique o se presente otra información contable o fiscal en la declaración anual, pues puede conllevar a que va a haber discrepancia en la información presentada tanto en la anual como en las informativas, y esto puede derivar pues a revisiones que puede hacer pues no nomás el SAT, también el Infonavit, también el Seguro Social, inclusive pues hasta la Secretaría del Trabajo. Amarrar esta información y pues presentar complementarias de estas informativas, inclusive para el sector de la construcción, amarrar también y revisar bien esta información que está presentada en la declaración, o se va a presentar en la declaración anual, que se presentó en el ICSOE, que es la informativa al Seguro Social, y lo que se haya presentado en CIROC. Recordemos que esta obligación que tienen los patrones de la industria de la construcción es informar al Seguro Social respecto a las obras que se están ejecutando, donde le damos información en CIROC, le damos información en ICSOE y pues también una información contable fiscal. Tiene más lugares donde revisar y donde encontrar diferencias esta autoridad, y pues sabemos que pues, es mucho trabajo, pero se tiene que realizar para no ser observados por la autoridad, ¿no? Excelente. Entonces lo resumiría en cuidar el acreditamiento, Sí. cuidar mucho la información que se le provee a cada una de las instancias, de las Sí. instituciones, y sobre todo ver también el tema del REPSE, La vigencia de los vigencia REPSES. de Sí, los REPSES. correcto. Jorge, adelante. Pues mi conclusión final es definitivamente el futuro y la tecnología nos alcanzaron. Estamos frente a una autoridad que se ha preparado. Me ha tocado verla evolucionar los últimos 20 años, creo yo, desde que me tocó iniciar en la Procuraduría Fiscal del Estado, luego en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, el crecimiento, digamos, de la autoridad no únicamente ha sido en preparación, sino en el desarrollo normativo, ¿sí? Las figuras legales que tiene actualmente la autoridad que no tenía antes, pues han avanzado mucho desde que se inició con la contabilidad electrónica, posteriormente el buzón tributario, posteriormente las revisiones electrónicas, los FDIs, todo este tipo de figuras que se han ido insertando dentro del actuar de las autoridades, pues la han vuelto una autoridad más eficiente, más ágil, con mayores controles, con mayores dientes, a partir de reformas también más agresivas. Entonces, si la autoridad cambió, ¿por qué nosotros vamos a permanecer donde mismo? Lo único o la única conclusión a la que tenemos que llegar, a la que podemos llegar, es que nosotros también tenemos que cambiar y nos tenemos que preparar para relacionarnos con la autoridad. Entonces, hay un dato que ellos presentan, la autoridad en su informe tributario de gestión 2022, que ya tiene evaluado hasta el segundo trimestre de este año, en el que ella misma señala, dice, con la implementación del programa de cumplimiento de obligaciones y de vigilancia profunda, dice, así como de cobranza coactiva, se ha logrado eficientar las acciones de control a los contribuyentes en 103,656 millones de pesos. Wow. 62.4% más que en el mismo periodo del año anterior. Entonces, eso es una realidad. Eso es lo que ellos están viendo, nos lo están diciendo, ¿sí? Nos lo están diciendo. Entonces, el mensaje final yo creo que sería, hay que estar atentos. Si se reciben las cartas de invitación, porque es el mecanismo que ellos ven como más eficiente, tienen que atenderse acompañada de sus asesores fiscales en los que sepan qué contestar. ¿Por qué? Porque como tradicionalmente dicen o coloquialmente pueden decir, no hay que tampoco pegarse un balazo en el pie. Hay que saber qué contestar, hay que contestar de manera informada, de manera inteligente, para no comprometerse tampoco. No son vinculantes, es bien importante que lo sepan, no son vinculantes ni presuponen necesariamente el inicio de una auditoría. Pudiéramos pensar que la autoridad lo pudiera hacer. Yo te puedo decir que del 100% de los casos, quizá en un 10-15% sí se inician facultades por parte de la autoridad. En otros casos
pues no sucede nada, quizá después te vuelven a buscar y te requieren más información. Es dependiendo el tipo de obligaciones que te estén requiriendo, porque no es la misma no presentar tus declaraciones a que tus CFDI, tus ingresos declarados no coinciden. Es el tipo también de requerimientos que te hagan. Ojo con eso. Entonces, hay que estar muy cerca de sus asesores. Ya no podemos permanecer donde mismo como contribuyentes. Y es que Ese también sería lo casi final. no siempre tiene la razón. Pues la carta Así es, así es. también se equivoca. Lo resumiría entonces, prepararse para actividades fiscalizadoras más digitales, estar listos con los cambios que implica la facturación 4.0. Me gustó mucho esto que dijiste porque es algo que Novis hemos estado buscando durante todo este tiempo, que es ayudar a los empresarios y empresarias a moverse al mundo digital. Ya vieron que no solamente se trata de redes sociales, también se trata de el tema fiscal y contable. Pues bien, le agradezco mucho a Esaú, a Mercedes, a Hugo, a Jorge por esta gran conversación. Reitero, la conversación va a estar disponible en nuestras redes sociales, ahí lo pueden ver, @novismx, en Twitter, en LinkedIn, nuestra página web novis.mx y también en Facebook pueden estar recibiendo permanentemente información y actualización en materia fiscal, contable, en materia de seguridad social, todos los consejos que pueden tener para poder estar enfrentando estos escenarios que ya hemos comentado. A nombre de Martín Lizárraga, nuestro director general, y a nombre de Rodrigo Higuera, nuestro director comercial, de Luis Alvarado, nuestro director de innovación y planeación de Novis, estamos muy contentos por haber estado con todos ustedes y les recordamos que estamos unidos y juntos para ayudarlos a crecer. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.